Muchas gracias. Hola. A ver, nos quedamos sin un micrófono. Bueno, vamos a dar inicio a la parte del panel. Le voy a explicar brevemente la modalidad que vamos a tener. Está conformado este foro por dos paneles. En la mesa ya se encuentran los integrantes del primer panel. Ellos son la doctora Esperanza Martínez, senadora nacional, la diputada Merita Sánchez, diputada nacional, y el doctor Jorge Cronawater, director general de Dirección General de Migraciones. En términos generales, entiendo que van a hablar sobre el tema legislativo, el marco jurídico que hace al proceso pasado, el presente y lo que se está trabajando a futuro. Una vez concluida la exposición de los tres panelistas, ustedes cuentan en sus respectivas carpetas con unos papelitos donde pueden anotar, dirigido al panelista en particular, la pregunta que consideren pertinente. Muy bien, le damos la palabra a la doctora Esperanza Martínez. Muchas gracias, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a los migrantes de los diferentes lugares del mundo que conforman hoy la Asociación de Migrantes del Paraguay. Especialmente en la figura de su presidenta, agradecerles la oportunidad de estar con ustedes en este panel, y también saludo a mis compañeros aquí del panel y la compañera, porque creo que realmente este es un tema poco debatido en el Paraguay, a pesar de la gran implicancia política, social y económica que tiene. A mí me pidieron hablar desde el punto de vista legislativo y de los proyectos que existen, pero no pudiera iniciar esa conversación sin remarcar el fenómeno de la migración como un fenómeno político, social y económico de gran trascendencia en el mundo. Se habla, creo que, de cerca del 3% de la población hoy en el mundo son migrantes, cerca de 21 millones de personas, de los cuales casi 15 millones son refugiados en el mundo. Y esta es una movilidad social que viene desde el inicio de las comunidades, desde que las comunidades en el mundo se agruparon para vivir colectivamente. Estas poblaciones han migrado por diferentes factores económicos, guerras, grandes epidemias, problemas ambientales, inundaciones, últimamente el fenómeno económico que marca esta gran diferencia de los países ricos, los países pobres, y cómo la línea de migración se da en uno u otro sentido, dependiendo a veces de los procesos políticos y económicos que se dan. De gente que va a países con niveles de desarrollo económico más importantes, más holgados, buscando un mejor bienestar, así como también venir a países en situaciones de desarrollo para invertir, para usar la mano de obra barata, para usar a los recursos humanos como bienes de transacción, a los trabajadores migrantes como bienes de transacción. Y esto es muy frecuente como resultado todas las situaciones de falta de cumplimiento de derechos laborales, de derechos humanos de los migrantes en los diferentes países del mundo. Esta situación de ilegalidad, esta situación de marginalización, esta situación de indefensión social en el mundo del trabajo, en el mundo del derecho a la salud, a la vivienda, etcétera, que produce muchas situaciones de injusticia y sobre todo de explotación, y como ya decía la compañera Gladys, incluso de ocultamiento social, ¿verdad? Hasta situaciones de esclavitud moderna, como aquí nomás en San Pablo, muchos paraguayos y paraguayas están como esclavos en empresas trabajadoras
de la producción de ropa, que fue denunciado hace muy poco tiempo por medios de comunicación. En este contexto, nosotros en el Parlamento, y voy a referirme desde mi bancada del Frente Guazú, hemos apoyado, digamos, 3 líneas en el aspecto legislativo. Una que tiene que ver con leyes generales que atienden al proceso de discriminación, que atienden a los procesos de desigualdad social y que atienden la necesidad de que en el Paraguay funcione de hecho, en la práctica, en la vigencia de los derechos humanos que lo consagra la Constitución Nacional y también lo consagran los tratados internacionales a los cuales a todos ha suscrito el Paraguay. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar la reciente ley contra todo tipo de discriminación que fue tratada en el Parlamento, que hemos perdido por 3 votos y que llevó 8 años de discusión, 8 años de discusión, tiempo en el freezer, dentro del freezer, fuera del freezer, para que fuera debatido y que simplemente era una ley, como yo lo puse en su momento en la plenaria, una ley de pacificación nacional, una ley de tolerancia, una ley de inclusión, una ley de respeto de todas las personas, reconociendo la diversidad, reconociendo los diferentes orígenes de las personas, su etnia, su cultura, su religión, su color de piel, su opción sexual, su procedencia, porque aquí habemos paraguayos y extranjeros viviendo en este país. Esa ley, que debería haber sido un marco para proteger también a los migrantes que entran dentro de esta línea de discriminaciones y de xenofobia y de intolerancia social en muchos casos, entonces era una de las vías para contribuir a este tema de las garantías de las personas migrantes. Otra de las líneas ha sido hacer el seguimiento y proponer una ley que prolongue la ley de amnistía que fue ya vigente en el periodo anterior, que duró un tiempo, que permitía a los migrantes ya radicados en el Paraguay desde hace mucho tiempo y que por X razones tienen dificultades para regularizar su documentación, que tuvieron un plazo X por un tiempo a través de una ley de amnistía, y a pedido de la Asociación de Migrantes del Paraguay hicimos una ley de prolongación de esa ley anterior para que tengamos otra vez un periodo más de gracia para estas tramitaciones. Realmente venimos trabajando hace tiempo, ya fue presentada, y con motivo del seminario que hoy tienen este lunes, la bancada del Frente Guazú pidió a la mesa de líderes de que sea tratada con preferencia este jueves, y esperemos contar con el apoyo de los demás colegas y podamos avanzar. Y aquí le voy a pedir a nuestra compañera diputada que también ella después sea nuestra portavoz de esta ley a nivel de la Cámara de Diputados y podamos conseguir la aprobación de esta ley. La tercera línea de trabajo, y que me parece la más trascendente, tiene que ver con la posibilidad de sacar una nueva ley de migraciones. Ustedes saben que la ley actual es del año 60, una ley que está desfasada en el tiempo, está desfasada en su contenido, en su mirada política, y que hemos participado con la Asociación de Migrantes, así como también con las autoridades nacionales, tanto de la Dirección de Migraciones, con la Organización Internacional de Migrantes, Relaciones Exteriores. Hemos tenido la participación en una reunión de trabajo con responsables de las cancillerías, de la mayoría de las que tienen representación aquí en Paraguay, y hemos
todos sabemos que es necesario una nueva ley de migraciones, pero también tenemos claro que esa nueva ley de migraciones tiene que ser el respaldo a una política migratoria. Porque realmente el legislativo lo que hace es plasmar en una ley realmente una decisión política del país, donde se tenga que definir las políticas migratorias, que creo que es el gran debate que tenemos que hacer en el Paraguay. Sé que las autoridades nacionales están trabajando en un proyecto, seguramente los siguientes panelistas que están más vinculados a este tema van a ilustrarnos sobre ese tema. Y desde el legislativo, nuestro apoyo, toda nuestra contribución para que desde el inicio del desarrollo de esta política migratoria podamos acompañar y después entre todos discutiendo ampliamente, porque en eso creo que radica el objetivo de esta reunión, de poder desarrollar participativamente el proyecto de ley y también la política migratoria, y que sobre todo se adecue a los nuevos estándares internacionales, a la nueva gobernanza internacional sobre las migraciones que se debate en todos los países. Hay marcos generales, pero todavía la mayoría de los países son débiles en implementación. Hay reclamos en la mayoría de los países sobre el cumplimiento de las normativas, y es una tarea pendiente de parte de los gobiernos. Nosotros en Paraguay hoy tenemos una Constitución Nacional que garantiza de alguna medida estos derechos de los migrantes. Tiene competencias el Ministerio del Interior, hay un Consejo de Migración, una Dirección General de Migraciones, está el Ministerio de Justicia y Trabajo, que tiene competencias específicas tanto en el ámbito de la justicia como del trabajo. Hay otros órganos como la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de Repatriados y Connacionales, que también está funcionando, y que, digamos, esta multiplicidad de instituciones, tal vez haya alguna que estoy omitiendo, son las que de alguna manera tienen la política migratoria, pero nos hace falta un plan maestro, una dirección clara para poder avanzar, digamos, en una política aprobada y sancionada en el ámbito migratorio. En ese sentido, yo quería aportar algunos temas que me parecen importantes y que ya fueron recopilados en trabajos previos con respecto a lo que debería ser líneas, algunas por lo menos, de modificación de las políticas migratorias. Entendemos que la política toca migrantes, toca refugiados, toca los asilados, los repatriados, las víctimas de trata de personas, así como desplazados internos. En el caso del Paraguay, nuestro modelo productivo, nuestro modelo agroexportador, responsable de los grandes desplazamientos internos de campesinos y campesinas a las periferias de las ciudades, con toda la carga política, social, económica, que no me voy a extender, pero creo que amerita una mirada muy especial en lo que hace a una nueva política de migraciones. Nosotros colocado como unos 10 puntos que quisiera compartir con ustedes de la mirada de los procesos migratorios en Paraguay. Un tema indiscutido es el tema de nuestras fronteras secas y la migración que se da a través de estas fronteras y la presencia de indocumentados, tanto que llegan a los niveles de trabajo como a esta migración, por ejemplo, en el caso de Ciudad del Este, de niñas y adolescentes que con fines de trata de personas, de prostitución, etcétera, pasan diariamente sin documentación, sin control, y que es realmente una situación
desventaja muy importante para la protección de las niñas y adolescentes y niños también, porque sabemos hoy que la trata de personas se hace en ambos sexos, aunque siempre se ha hablado preferentemente de las niñas, de las mujeres. Otro tema importante a debatir es el tema de la nacionalidad, la doble nacionalidad en el Paraguay. Nosotros sabemos que tenemos una nacionalidad territorial por nacer en Paraguay. Se discute hoy si los paraguayos son los hijos de paraguayos o los que nacen en el Paraguay. Ahí hay toda una discusión política sobre una gran masa de migrantes paraguayos y paraguayas que hoy están fuera del país y que no pueden, ¿verdad?, continuar en ese proceso de transmitir su nacionalidad, su cultura, y que realmente de alguna manera son desposeídos de este derecho nacional. Esa es una cuestión a conversar y a discutir. El tema de la naturalización de ciudadanos extranjeros, de los derechos que ellos adquieren, todo este proceso de naturalización, la posibilidad de dar visas a personas que hoy no tienen, son de nacionalidades de países que hoy no tienen vínculos diplomáticos con Paraguay, por ejemplo, para la presencia de científicos, para la presencia de personas destacadas, empresarios que pudieran venir temporalmente al Paraguay y pudieran gozar de un beneficio de tránsito o de tiempo delimitado de permanencia en el Paraguay por razones que ayuden al desarrollo económico, social, cultural, político, etc. El tema de la frontera paraguaya y la tenencia de la tierra, el tamaño de las tierras en manos de los extranjeros. Ese es un tema que no me voy a extender, pero que es la causa más importante de la desigualdad social y sobre todo del modelo de grandes latifundios. Paraguay hoy es considerado casi uno de los países de mayor latifundio en el mundo, no solamente, no estamos hablando de la región, ya no existen propiedades tan inmensas en manos de nacionales y de extranjeros, y sobre todo de extranjeros, como se da en el fenómeno paraguayo. El tema de los requerimientos para las cancelaciones de visa cuando hay flagrante delito, cuando hay en este momento que se debate mucho en el país el tema del narcotráfico, que se debate el tema de estos grandes delitos económicos y éticos a la sociedad, cómo realizar sumarios brevísimos. Se está estudiando en este momento en el Parlamento una serie de leyes, 2 o 3 leyes consecutivas que van a abreviar los procesos en el caso de estas situaciones de alta, de una delincuencia flagrante y que permita evitar esos largos procesos que finalmente terminan en la impunidad de las personas realmente responsables. Todo lo que hace al tema del tráfico en general, no solamente de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico ligadas como negocios, digamos, irregulares y que son motivo de migraciones, sobre todo en las fronteras de los países y en especial nuestra frontera seca. La defensa de la mirada recíproca o bilateral o multilateral de desigualdad de derechos de migrantes en el Paraguay con otros países en el extranjero. O sea, cuando tenemos a argentinos, brasileños, colombianos, coreanos o japoneses en Paraguay, cómo son tratados los paraguayos allá y cómo tratamos nosotros a estas personas y lograr mecanismos de reciprocidad entre ambas comunidades, a veces a través
de tratados multilaterales y que permitan, como decía al inicio, esta gobernanza entre países y sobre todo siempre mirando que los recursos humanos, que las personas migrantes son sujetas de derecho y deben ser protegidas por esta misma situación de indefensión que viven todos los migrantes en el mundo. Todas las políticas migratorias que permitan garantizar que los empresarios también acudan a la mano de obra nacional, predomine la mano de obra nacional de tal manera a proteger al desarrollo económico del país y a que la presencia de ellos sea una contribución al desarrollo, no condiciones de explotación, condiciones de situaciones irregulares. Sabemos que hay muchas denuncias, por ejemplo, en el negocio de la maquila, un negocio que a nuestro criterio desde la ANCAR lo hemos planteado públicamente, es un negocio que deja 1%, pagan el 1% de impuestos. Hay muchas denuncias de no respeto a los derechos laborales, trabajan muchas horas sin garantías del pago del salario mínimo, de acceso a la seguridad social, etcétera, lo cual evidentemente coloca a las personas, a veces migrantes y a veces connacionales, en situaciones de explotación. Así también creemos que hay que colocar en una política de migraciones líneas expresas de combate a la xenofobia, a la discriminación, acciones positivas de educación y en favor de la población para que la población adquiera actitudes de tolerancia, de respeto a la diversidad. Esas son acciones específicas también de una política migratoria, de difusión de los derechos de los migrantes, que las personas cuando lleguen al país sean recibidas e informadas debidamente de cuáles son sus derechos y de cómo recurrir a las autoridades nacionales en todo el territorio nacional para exigir esos derechos y que esos derechos sean realmente implementados. Políticas en el mundo que hoy discuten la despenalización de la migración irregular, de la situación indocumentada, ¿verdad? Y también de miradas de alternativas administrativas para la reclusión de migrantes cuando sobre todo son transitorios, que sean también garantes de derechos humanos y que esas políticas sean implementadas. Finalmente, lo que quisiera concluir es que una ley sobre migraciones tiene que pasar por la discusión de estos puntos que lo puse simplemente como una línea para abrir la discusión y poder conversar con ustedes, pero previa a toda ley es una política de migración y sobre todo un proceso participativo, ciudadano, abierto, democrático, que pueda consensuar estas líneas políticas que adoptará el Estado paraguayo y que queremos, por supuesto, que después sea respetado por la ciudadanía en general y por las autoridades en particular. Y eso exige una gobernabilidad política, y la gobernabilidad política se consigue a través de estos procesos de construcción colectiva. Las leyes de laboratorio, los senadores, las senadoras, los diputados, diputadas en un cuarto con los mejores técnicos nacionales e internacionales podrán hacer un buen borrador de una ley de migraciones, pero la ley legitimada, discutida y llevada adelante con la participación de todos los sectores va a ser realmente que esa ley posteriormente sea posible su aplicación, sea entendida culturalmente en el Paraguay como una necesidad, y realmente vamos a estar legislando para el
bienestar, para las garantías constitucionales de los migrantes y los emigrantes, tanto los que salgan como los que vengan, en el marco del respeto de los derechos humanos, que creo que es el objetivo que nos tiene a todos como un horizonte indiscutido, ¿verdad? Creo que ese es un punto en el cual nadie hoy puede retroceder. Las personas son sujetos de derechos, somos iguales ante la ley, ante la justicia, y para construir la democracia tenemos que hacerlo juntos y lograr estos consensos nacionales y también, por supuesto, internacionales. De modo que me quedo por aquí para poder darles espacio a los demás compañeros y desde ya muchas gracias. Muchas gracias, senadora Martínez. Le damos la palabra ahora a la diputada Merita.